Es la empresa productiva del estado más grande e importante del país. Fundada el 7 de junio de 1938, Petróleos Mexicanos es hoy en día una de las empresas más reconocidas a nivel mundial por su producción, refinación y comercialización de petróleo y gas natural. Es también una importante fuente de desarrollo para el país. La producción petrolera de Pemex representa entre el 10 y el 15% del Producto Interno Bruto de México y contribuye con el 30% de los ingresos públicos del país. En 1938, cuando el general Cárdenas decretó la expropiación, seguramente imaginaba la importancia que el petróleo tendría en el futuro para que nuestro país pudiera consolidarse como una nación independiente y soberana. A 83 años de la expropiación petrolera, Pemex se prepara para emprender una de sus mayores transformaciones, apoyada en nuevos descubrimientos de yacimientos y diversas estrategias que buscan garantizar una mayor y mejor producción de petróleo y gas, así como el fortalecimiento financiero de la empresa de todos los mexicanos. Se declaran expropiados por causa de utilidad pública y a favor de la nación, la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros tanques, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles de propiedad de las empresas que a continuación se enuncian. El 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas decretó la expropiación petrolera, que consistió en la apropiación legal por parte del Estado del petróleo que 17 compañías extranjeras explotaban en México. Meses después, el presidente Cárdenas consolidó la industria petrolera como propiedad de la nación a través de una empresa, Petróleos Mexicanos. Pemex fue constituida como la única compañía con posibilidad de explotar y administrar los yacimientos de petróleo encontrados en el territorio mexicano. Los primeros años de operación de la petrolera se vieron envueltos por constantes desacuerdos laborales que pusieron sobre la mesa amenazas de huelga. Sin embargo, en 1942 se celebró la firma del primer contrato colectivo entre Pemex y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, constituido desde 1935. El 6 de febrero de 1971 se promulgó la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, que definió a la empresa como un organismo público descentralizado del gobierno federal, cuyo objetivo fue la exploración, explotación, refinación, transporte, distribución y la venta de primera mano del hidrocarburo y de materias primas industriales. Ese mismo año, Pemex hizo el hallazgo más importante de su historia, el complejo Cantarell, nombrado así en homenaje a Rudencindo Cantarell Jiménez, un pescador campechano quien fue la primera persona en notar las manchas negras del petróleo en medio del océano frente a las costas de Campeche. El mega yacimiento tenía una reserva de 40,000 millones de barriles de crudo. En 1992 se publicó la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, que al abrogar la ley de 1971, desintegró a la petrolera mexicana en 4 organismos subsidiarios facultados para realizar operaciones relacionadas con el objetivo de la empresa petrolera. Eran los tiempos del gobierno de Carlos Salinas de Gortari y Francisco Rojas estaba al frente de Pemex. Después de la reforma energética del gobierno de Felipe Calderón, el 28 de noviembre de 2008, fue publicada la Ley de Petróleos Mexicanos, que definió a Pemex como un organismo descentralizado con fines productivos, personalidad jurídica y patrimonio propio. Pero en medio de diversas reformas y cambios al marco normativo de Pemex, la producción petrolera empezó a declinar desde el 2005. Apenas en el gobierno de Vicente Fox, Pemex llegó a producir más de 3.4 millones de barriles de petróleo. Atrás quedaron los mejores años de producción de petróleo. Las reformas de Salinas, Calderón y Peña Nieto coincidieron con el descenso de la producción y el gradual desmantelamiento de Pemex. Con la reforma que estamos presentando, haremos del sector energético uno de los motores más poderosos
de la economía nacional. Es tiempo, por ello, de aprovechar al máximo los recursos del país. La reforma energética tiene por objetivo beneficiar la economía de las familias mexicanas, generar más empleos y fortalecer la soberanía nacional. En diciembre de 2013, el Congreso de la Unión aprobó la reforma constitucional en materia energética, un nuevo marco legal que garantizó la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos y abrió la puerta a la inversión privada nacional y extranjera en la producción de crudo. Las inversiones privadas fueron realizadas a través de las denominadas rondas petroleras, un conjunto de licitaciones que permitieron asignar bloques a empresas privadas para realizar inversiones con el fin de explorar y explotar áreas de interés. Resultado de 3 rondas petroleras, un total de 107 contratos de exploración y extracción fueron adjudicados. En julio de 2015 se celebró la primera licitación pública internacional para la exploración y extracción de hidrocarburos en México. Como resultado de la ronda 1, se otorgaron 38 contratos. En la segunda ronda se concedieron 50 y 16 en la tercera y última ronda. Además, se lograron 3 asociaciones. Hasta enero del 2021, la inversión acumulada en las rondas petroleras asciende a más de $6.900 millones. A pesar de la reforma energética y la apertura a la inversión privada, la producción de petróleo continuó su declive. En diciembre de 2018, la producción cerró en 1.8 millones de barriles diarios. Además, la empresa registró pérdidas por 7.500 millones de pesos. Ante ello, el nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el Plan Nacional de Producción de Hidrocarburos, que busca incrementar la producción nacional de petróleo. Que desde finales de los años 70 se mantuvo una tendencia creciente y se llegó a producir hasta 3.400.000 barriles entre los años 2004 y 2005. Es a partir de esa fecha cuando se inicia la caída que permanece hasta nuestros días. La razón fundamental de esta alarmante caída en la producción de aceite y gas radica principalmente en que la inversión se redujo drásticamente a partir del año 2014, cuando pasó de 24.000 a solo 8.000 millones de dólares en el 2018. Con este plan, de 2018 a 2019, la inversión pública en Pemex registró un aumento de 41% respecto al año anterior. La mayor parte de la inversión fue dirigida a labores de exploración y producción de hidrocarburos, así como a la construcción de la refinería Dos Bocas en el estado de Tabasco y la rehabilitación de las 6 refinerías existentes. En 2019, Pemex inició 20 proyectos de extracción de crudo, los cuales se encaminaron a una mayor exploración en aguas someras y campos terrestres del Golfo de México, que ya empezó a generar resultados. Su primera instrucción, presidente, fue la de cambiar la fallida estrategia de invertir en proyectos de aguas profundas. Esa instrucción se cumplió. Administraciones anteriores destinaron a lo largo de 18 años casi la mitad de la inversión de exploración a proyectos de aguas profundas sin que a la fecha se haya obtenido una gota de aceite. La nueva estrategia de inversión se ha focalizado en aguas someras, donde Pemex es líder mundial, así como en cuencas terrestres del sureste del país. Este éxito exploratorio se traduce en una incorporación de reservas 3P por 4.800 millones de barriles en esta administración y se espera incorporar cuando menos 2.385 millones para este año 2021,
con la probabilidad de que sea mayor. En medio de la exploración terrestre, Petróleos Mexicanos encontró 3 nuevos yacimientos en los estados de Veracruz y Tabasco. El último de ellos fue anunciado el pasado 18 de marzo. Por tercera ocasión en este gobierno hemos descubierto al menos un campo gigante por año. En el primer año se adicionó 1.300.000 barriles de petróleo al campo Izachi en Tierra Blanca, Veracruz. En el segundo descubrimos el campo Quesqui con un volumen de reservas de por lo menos 920 millones de barriles. Este 18 de marzo, ubicados en la ranchería Acachapan y Colmena del municipio de Centro Tabasco, a sus espaldas se encuentra el pozo descubridor del tercer campo gigante en su administración, denominado Simpona 1, cuyo volumen inicial se estima entre 500 y 600 millones de barriles de petróleo. Este nuevo complejo en Tabasco, que fue nombrado Francisco J. Mújica, se espera que sea la punta del iceberg para obtener nuevas fuentes de abastecimiento de hidrocarburos. Dentro de esta misma área estamos explorando otros yacimientos, Popté, Tiribix y una posible extensión del propio campo Simpona, que de resultar exitosos incrementarán de manera importante el potencial de esta zona. Por la relevancia de esta área, la estaríamos elevando al rango de complejo petrolero. Con el plan, la presente administración ha logrado detener y revertir la caída en la producción, pues al cierre del 2020 se registraron 1.705.000 barriles diarios de petróleo, un aumento de 4.000 barriles con relación a 2019. Además, se inició la restitución de las reservas. En 2019 logramos detener la caída de la producción. En el año 2020 logramos incrementar la producción a pesar del impacto de la pandemia y del cierre de 100.000 barriles diarios por el acuerdo de la OPEP+. Este 18 de marzo estamos reportando 1.751.000 barriles. Señor presidente, nos enorgullece informarle que en su gobierno no solo hemos restituido el volumen de hidrocarburos producido, sino que lo estamos incrementando en 400 millones de barriles y proyectamos otros 400 más para este año. En materia de producción de gas, los resultados también han sido positivos, al igual que en el combate al robo de gasolinas. La producción futura de gas es muy alentadora, debido a que los nuevos descubrimientos poseen abundante gas asociado al crudo. Se estima tener un incremento aproximado de 4.287 millones de pies cúbicos de gas por día a fines del 2023, lo que podría representar alrededor del 60% del gas que se consumirá en esas fechas en el país. En cuanto a la estrategia contra el robo de combustibles, es importante mencionar que se emprendieron acciones que permitieron ahorros estimados para Pemex del orden de 75.000 millones de pesos, al pasar de un robo de 56.000 barriles diarios en 2018 a 4.500 registrados hasta el mes de marzo del presente año. Pemex aún enfrenta grandes desafíos, pues en 2020 la empresa productiva del Estado registró una pérdida de casi 481.000 millones de pesos, aunque con una utilidad neta de 124.000 millones de pesos. No obstante, con las prácticas de transparencia y erradicación de la corrupción, la empresa obtuvo ahorros por 40.500 millones de pesos
y entregó al gobierno federal recursos por 598,000 millones de pesos que incluyeron el beneficio fiscal otorgado a la empresa en el pago de derecho por utilidad compartida. Que Petróleos Mexicanos es una empresa que se esfuerza por ser más eficiente día con día. Para muestra, el indicador de referencia en la industria, que mide cuánto nos cuesta producir un barril de petróleo y que pasó de $14, $14.1 por barril en 2019 a $11.2 en 2020, es decir, $2.9 por barril. Esta disminución de los costos de producción se explica en buena medida por los ahorros obtenidos en la contratación de bienes y servicios. Con estas economías vamos a perforar los 65 pozos que se tienen contemplados en este complejo Francisco J. Múgica. Para fortalecer su eficiencia, Pemex propone emprender una mejora regulatoria, transparentar todas sus operaciones con contratistas y proveedores y pagar los vencimientos de deuda que tiene a partir de este año. Esto, que se ha convertido en un obstáculo, se podría corregir con un cambio de criterio por parte del órgano regulador. No se necesita cambiar la ley, que mientras en México, para desarrollar un campo, se requiere preparar un documento con 4,256 hojas, en Colombia y en Noruega solo se requieren 22. Todo aquel ciudadano que quiera saber quiénes son los proveedores de Pemex, cuánto les pagamos y cuánto les debemos, solo tiene que ingresar a nuestra página. Invitamos a todas las empresas a que canalicen sus peticiones y solicitudes de información por esta nueva plataforma de comunicación, la cual estaremos difundiendo ampliamente. Y por si fuera poco, a partir de este año, las amortizaciones de la deuda de Petróleos Mexicanos serán absorbidas por el gobierno federal, lo que significará que Pemex reduzca su deuda en 6,412 millones de dólares al cierre del 2021. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la estrategia planteada en el Plan Nacional de Producción de Hidrocarburos ha sido positiva y por ello las 10 principales acciones para el rescate y fortalecimiento de la empresa productiva del Estado seguirán vigentes. El único dueño del petróleo es el pueblo de México. Y los beneficios del petróleo siempre serán para el pueblo de México. Se respetarán los contratos otorgados de la llamada reforma energética, pero no se entregarán nuevas concesiones para la explotación del petróleo y se protegerá a Pemex para mantener su participación actual en el mercado de las gasolinas, el diésel y otros derivados del petróleo. Se cumplirá con la meta de producir en México las gasolinas que el país consume y dejaremos de importar combustibles del extranjero. La extracción de petróleo se destinará a la refinación y no continuará la tendencia a exportar crudo y comprar gasolinas. Es decir, toda la materia prima será procesada en nuestro país, que durante todo nuestro mandato no sacaremos del subsuelo más de 2 millones de barriles diarios. Con esta producción moderada cumpliremos el compromiso de reponer, y esa es la norma,
el 100% de las reservas probadas. De esta forma, evitaremos el uso excesivo de combustibles fósiles. Seguiremos actuando de manera responsable y no se afectará la herencia de las nuevas generaciones. Destinaremos más presupuesto para la exploración y perforación de gas y se invertirá en equipos e instalaciones para evitar la quema irracional de este energético. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público seguirá reduciendo los impuestos a Pemex para garantizar la ejecución de su programa de inversión, mantenimiento y operación de instalaciones. Se terminará de limpiar de corrupción a Pemex. Nunca más casos como los de Odebrecht o el de la compra a precios inflados de las plantas de fertilizantes.